se ve mucho, ¿no? Pero pasa que me parece que está medio... Bueno, también tiene una guía que va paso a paso y con eso, para hacer este terraplén, y con eso van a poder hacerlo. Hay muchos tutoriales en YouTube, hay material ahí como para que vean, no sé, bueno, se coloca un título, ahí se pasa a Model, y ahí lo que hay que definir es Plane Strain, eso es lo de formación plana o axisimétrica que le expliqué recién. Le ponemos plana y la cantidad de nodos lo colocamos en 15. Después están las unidades y en el costado lo que se hace es acotar el espacio a algo que sea más o menos lógico con el modelo que vamos a hacer. Entonces no vamos a hacer un espacio de 100 metros cuando vamos a modelar algo que es de 5 metros. Entonces más o menos como para achicar el espacio, ¿no? Claro, el programa toma solo una revancha, o sea, si ustedes quieren, como dice Marcel, van a analizar la deformación o la capacidad de una fundación de 2 metros de ancho, ustedes le pueden poner 2 metros y el programa tuvo una pequeña revancha hacia arriba, hacia abajo, hacia todos los bordes para tener el entorno, ¿no? Bueno, ahí establecen esos parámetros, lo establecemos en 40 y 15, en X y en Y máximo. Ese Windows, esa pantalla aparece tocando los menús de arriba, ¿no es cierto? Sí, es lo primero que aparece y eso se va moviendo con los botones esos. Ahí habría quedado seteado las primeras. Y ahí ya arrancamos. Bien, importante, la barra de las diferentes etapas con las que van a ir manejándose va a ser siempre esta de acá arriba. Que va a estar Soil, Structures, Mesh, cada una tiene sus propias herramientas que ya las vamos a ir mencionando, pero siempre tienen que tener en cuenta esto, que cuando se van manejando con el Plaxis, si dicen, ok, tengo que venir a tocar algún valor del terreno, que van a Soil, que vendría a ser el suelo, si quieren tocar algo de la estructura, como en este caso es el terraplén, por ejemplo, se van a estructura. Bueno, ahí tienen que tener bien claro esas diferencias, porque si no después se van a perder y se les va a hacer un lío bárbaro decir dónde está esto que tengo que modificar. Pero bueno. Bueno, en Soils, ahí el primer paso es definir el borehole, que es ese que está ahí. Acá en estas barritas. Esta barrita vertical aparecen varias cosas, bueno, esto es para mover, o sea, ahí son más intuitivos y va apareciendo lo que es para cada cosa cuando uno apoya el cursor. Eso es el borehole. Ahí se creó en la barra de comandos también, aparece el comando borehole y podemos ir colocándolo con el mouse o podemos ir poniendo las coordenadas. Es sencillo el uso de esta herramienta. Hacen el clic y le aparece este menú. Hacen clic en la pantalla y aparece. Aquí pueden setear las coordenadas en las que quieren que aparezcan. Yo quiero que aparezca en el 0, 0 y a partir de ahí ya sabemos que va a ser en el punto 0 en X, 0 en Y, es donde arranca. Se agregan los suelos, los estratos inferiores a la estructura. Y aquí se setea las condiciones de profundidad de cada uno. Vamos a arrancar en el 0 y vamos a ir disminuyendo. Significa el perfil estratigráfico, o sea, nada más que por eso ellos están definiendo la cantidad de estratos. O sea, que cuando uno hace el trabajo campaña ya dice, bueno, tengo 4 estratos, entonces hay que definirlo ahí en esa etapa, ¿no? Y el nivel freático se ha colocado en la parte superior del borehole, o sea, de la estratigrafía. ¿Se define ahí también? Claro, Sí. si quisiéramos bajarlo, por ejemplo, sería -3 y disminuye hasta acá. Pero en este caso va a estar en 0 también.
Sí que hay arriba. Fíjense, ahí que punto jugaste, fíjense que la presión de agua es triangular, que siempre explica el Javi. Entonces, bajalo un poquito, Alejo. A ver. Ahí cambió, ¿ves? Vamos acá. Ya. ¿Se alcanza a ver? Consulta, ¿te permite hacer capas que no sean horizontales? Es para el tipo de suelo, en realidad, porque acá lo que hacemos es ir definiendo las distintas posibilidades en las cuales se le va a ir asignando un material que, bueno, ahora no hay nada porque no lo hemos creado todavía, pero después lo vamos a ir creando. No, pero dice capaz si se puede hacer Claro, algo si no son triangular. horizontales todas, sino como que tenés capas inclinadas diferentes. ¿Se puede hacer? Eso no lo hemos probado. Hasta Yo donde entiendo, yo lo que sé, dice. no No lo hemos hecho, no lo pero conozco. Capaz que sí. no creo que tenga salida. Habría que buscar. No escuché la pregunta. Sí, preguntan si la estratigrafía es sí o sí horizontal. Sí, la podés hacer inclinada, pero a ver, si haces un macro proyecto, evidentemente, por ejemplo, hablemos de un dique entre el extremo derecho y el extremo izquierdo, vas a tener variaciones y ahí sí tenés que trabajar con planos inclinados. Pero si estamos trabajando con la geotecnia tradicional, urbana o chica, o un plane extender, o sea, en el plano, normalmente los estratos los asumís horizontales. Alejo. Es igual viste que en el Rambo le cargas los materiales y también las secciones y bueno, todo eso. Tenés que ir Es creando igual. los materiales, exacto. Es Ahora igual. lo vamos a hacer. Pero sí. Bueno, ahí habremos terminado de crear, digamos, los distintos perfiles del suelo, ¿no? Ahora nos tenemos que ir a crear el talud como tal. Y como ya les adelanté, hay que ir a la parte de estructuras, está acá arriba. Ahí es donde vamos a empezar a buscar la herramienta para armar el talud. De nuevo, acá. Acá hay una barra de herramientas que tiene diferentes cosas. Por ejemplo, esto para hacer una línea. Después hay otras que son para hacer puntos. Después hay otras que son para inducir desplazamientos o decir que eso va a quedar fijo. O sea, puedo decir, bueno, esto va a tener un desplazamiento de 1 o decir, bueno, acá este desplazamiento va a ser 0. Después se pueden colocar estructuras, bueno, diferentes herramientas para modelar lo que está pasando. Bueno, la que vamos a usar nosotros es la crear un polígono. Bien, acá en esta podemos ir seteando con el mouse también los puntos, en este caso el terraplén, o podemos usar las coordenadas. Yo voy a recomendar siempre las coordenadas, es más exacto. Estas se colocan acá abajo, la barra de comandos. Acá tienen que tener en cuenta que el seteo de las coordenadas se hace entre paréntesis y se van colocando en X y en Y. Por ejemplo, vamos a crear ahora la parte de arriba del terraplén. Porque la vamos a hacer en dos etapas. La parte 1 y la parte 2. Marcar el origen de coordenadas, que es 0, 0, ahí está, ¿ves? Entonces el terraplén arranca en 0, 0. Entonces abajo Alejo va a poner 0 en X, 2 en Y. Ese va a ser el primer punto más o menos por ahí. Después el segundo punto es 0, 4. Sería más o menos 2 metros más arriba del punto este que vamos a hacer acá. Y siempre entre coordenadas un espacio. Le ordenamos el espacio, exactamente. Le Lo puedo poner decimos porque es muy mañoso el programa. Con algunas cosas, pero bueno. sí, si lo ves mañoso, las versiones anteriores eran espantosas. Sí, no, ahora este año es una versión simplificada del anterior, así que agradezcan que no tienen que crear bulbos ni nada. acá quedó. Faltó el punto 00, me parece. No, esa es la parte no, de porque esta es la arriba, parte segunda superior. etapa. Ah, Era para que se vea que hay una. Vamos a crear otra. Porque primero hace la primera capa, se consolida, vamos a hacer un análisis de consolidación también.
Entonces hacemos la primera etapa en 5 días, luego dejamos que pasen 200 días, hacemos la segunda etapa, dejamos pasar los 200 días y vamos a ver cómo se comporta la consolidación en el programa. Entonces, por eso se hacen dos etapas. Además de los terraplenes, se hacen, como vimos en compactación, de forma escalonada, digamos. Ahí se creó el de abajo. Bien, ahí ya tendríamos creado el terraplén como tal. Figuras geométricas. Todavía no se le ha asignado material. Después otra cosa que hay que tener en cuenta, el programa toma como, ¿cómo se llama? Predeterminado, como condición de borde predeterminada, que esta línea que está acá no tenga desplazamientos ni en X ni en Y, pero esta línea sí permite los desplazamientos en Y y no en X. ¿Por qué? Porque si no empezaría a deformarse esto hacia este lado, hacia este, entonces como que le pone una condición de borde para predeterminada. Y si no las podemos colocar nosotros. Y si no las podemos colocar. Pero bueno. Eso lo entendieron todo. Sí. ¿Nos colocamos y vamos bueno, esta sería con la herramienta de crear desplazamientos predeterminados y le vamos a crear línea. Creo que hay diferentes herramientas que podemos usar. Esta es una de las que vamos sí, hay más coordenadas. Eso es para permitir los desplazamientos. Ese elemento justamente es para colocar desplazamientos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es decirle que esos desplazamientos que han colocado sean cero. Entonces lo fijamos. Ah, bien, mejor. Por ahí, acá se puede apreciar que hay un desplazamiento existente. Claro, ahí marca como que hay un desplazamiento. Entonces uno aprieta ahí, se va a esta zona de características, de Selection Explore, la línea 1, aparece las coordenadas y acá dice desplazamiento en X, libre, desplazamiento en Y, prescriptos. Entonces ahí ponerle 0, le ponemos 0 a los dos. ¿Por qué le pondría 0? Para evitar justamente que, o sea, el objetivo acá es que se quede fijo el desplazamiento. Ya es como le decíamos, de manera prescripta que lo La toma. primera a la izquierda. Sí, Claro, entonces lo único, hacia la izquierda del dibujo, teóricamente tenemos suelo, entonces tenemos el empuje del suelo. O sea, la única análisis que podemos tener en esa es el desplazamiento en la dirección Y, vertical. Entonces ahí, cuando toca la línea, él va definiendo en qué posición puede tener desplazamiento. En X le pone 0, en Y lo deja libre. Ahí lo que les recomiendo que presten atención son algunos detallitos. Fíjense que yo voy haciendo clic sobre los diferentes desplazamientos que creé y el color va cambiando. Acá es verde y si hago clic cambia a rojo. Bueno, eso significa que estoy trabajando sobre ese elemento que seleccioné. Y prestenle mucha atención a este menú de acá que está a la izquierda, que sé que no se ve muy apetitoso que digamos, pero lo van a tener que usar y prestarle mucha atención porque aquí es una manera muy cómoda de poder ir modificando los valores. Por ejemplo, aquí tenemos el punto de acá arriba que es 0 y 4. Si yo quisiera lo podría modificar a 3 y disminuye. Si lo quiero llevar otra vez a 4, agarro y lo coloco y ahí queda. Además de establecer diferentes condiciones. Pero bueno, hacemos lo mismo en los otros. Ahí habría quedado eso. Fíjense, ahí antes que siga un poquito, fíjense que en la línea de abajo le aparecen, hacer un zoom más si se puede, donde está las dos líneas horizontal y vertical, ahí. ¿Estas? Sí. Y si no dibujar en el desarrollo, ven, fíjense, hay dos líneas en horizontal y dos en vertical, significa que a partir de ahí no se puede desplazar hacia abajo
ni hacia la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿qué puede ser? Un manto de roca. Ahí está el suelo firme. Para arriba hay deformaciones, para abajo cero. ¿Ya? Ahora, fíjate de la derecha o de la izquierda. Ves que está nada más que vertical. Quiere decir que la única posibilidad es que se mueva en vertical. Dale. Bien, ahora pasaríamos a la parte de los materiales. Vamos a definir bien cuáles son los materiales con los que vamos a trabajar. Ahora, fíjense que él toca los materiales y se desactiva la parte de arriba, que es la estructura. Y se pone en gris y este está más clarito. Está en la sección de soil acá para seleccionar los materiales. Ajá. En soil. Bien. Para crear los materiales acá hay muchas maneras de acceder. La que a mí se me hace más cómoda utilizar esta de acá que dice Show Materials. Hacemos clic y acá aparece este menú en el cual podemos ir creando diferentes cuestiones. Hay un montón de cosas que podemos crear. Nosotros vamos a crear un suelo. Así que le damos a nuevo. Y ahí aparece este menú donde tenemos que empezar a poner las propiedades del suelo. Identificación, ahí le ponemos a la primera, vamos a hacer una arcilla. La arcilla, el modelo va a ser Morco Block, como lo que les habían explicado, que habían diferentes tipos de modelos según el tipo de suelo y la situación en la que tengamos. Espera, déjalo abierto ese. ¿Está acá? Sí, fíjense, ahí en el... no se ve un poco, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con el Mou Colón, que es el que normalmente el Javi nos enseñó. O sea, la fórmula Tau igual a la cohesión más entonces esa básicamente es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, pero fíjense, hay muchísimos otros más. Joint rock, fíjense, pueden llegar hasta diagramar la rotura de las rocas, que las hacíamos con el método de ¿cómo se llamaba? El Hockey Brown, no. Lujon. No, Lujon no, el otro. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el otro de los ensayos que hacíamos? No, el de la presiómetro. Lujon y el... Claro, ese. Pero ¿era Lujon? Lujon el que ve la fractura de las rocas. De Frank, Lujon. Entonces Lujon. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos todos los modelos y hay uno que hasta tiene en cuenta hardening soil, que el suelo en la medida que se va deformando y se va compactando va mejorando la rigidez y entonces cambian los modelos, los módulos, entonces va teniendo en cuenta el endurecimiento que va teniendo el suelo. Imagínense lo bueno que está el programa, ¿no? Pero también lo alejado o peligroso que puede estar de una realidad. Por eso está bueno cuando uno puede chequear una estructura, rehacer el modelo como hizo este gallego o hizo el cordobés. ¿Está? Dale más. Acá tenemos patas Bueno, acá también aparecen los diferentes tipos que ya les mencionó el Marce más temprano. Después, Claro, vamos a ir colocando los datos. Acá los datos... la densidad saturada, la densidad seca. Bueno, esos son parámetros que vienen del estudio de suelo, digamos, de todos los ensayos que hemos visto. Se alimentan ahora con eso. También recuerden, siempre acá arriba está la barrita con la que vamos a tener que ir cambiando de propiedades. En casi todos los menús que vean va a aparecer una así. El módulo de John, en este caso le vamos a poner 1000 a la arcilla, el pozón 033. Nosotros estamos siguiendo los datos de una planilla que tenemos acá en la guía, que también se las vamos a pasar para que tengan una idea. Bueno, Mire, perdón. Fíjense que si ustedes meten los valores en el módulo, indirectamente aparecen las velocidades de onda. Si usted tiene un buen ensayo de velocidad de onda,
puede meter los valores de velocidad de onda y le aparece al revés los módulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes hacen un buen ensayo sísmico, le pueden poner los valores de velocidad de onda y ahí le salen directamente los módulos. ¿Está? Bueno, ahí la permeabilidad, que en este caso hemos considerado que la vertical y la horizontal son iguales, pero no, en la realidad puede llegar a ser diferente la permeabilidad en una dirección que en la otra. Bueno, ahí se puede, en este modelo no varió tanto cuando nosotros lo modificamos, pero acá se puede llegar a colocar una relación, o sea, una característica del tipo de suelo. Por ejemplo, si es arcilla, lo colocamos en el triángulo donde es 100% arcilla, que sería la pirámide, en la punta del cono. Si en ese punto, por ejemplo, si lo vemos acá, corren en este punto 100% arcilla, Acá está arena. acá 0% arena. Acá está la arena. Mira. Abajo está la arena. Claro, y si queremos arena, tenemos 100% arena, 100% arena, 0% arcilla, y en horizontal veríamos cuánto lima. También se puede ir seleccionando desde acá. Y se puede seleccionar desde ahí, porque entra como en cada punto entra en un área que lo caracteriza ya acá predeterminado. Entonces ahí te da más o menos o sea, eso sería obtenido de dónde podría ser eso. Y de la cohesión también. Vamos con el segundo estrato y de nuevo con el tercero. Bueno, ahora con el otro estrato vamos a hacer una curva. Bueno, no. Altura. Siempre ponemos el no drenado A, porque veo que hay varios no drenados. Es en función del tipo de drenado que hay. Acá, fíjate. Por ejemplo, en la arena le vamos a poner el modo drenado. Entonces, Fíjate la cantidad de posibilidades de drenado que tenés. Ya, acá te vamos mostrando. Pero no crearon dos estratos. ¿Ah? No crearon dos estratos. Sí, pues tenés el estrato de del talud. Ahí lo que está completando es la parte de abajo del soporte del terraplén, ¿no? otra cosa que siempre le tienen que poner un valor de cohesión al suelo en el modelo, porque si no tiene como una incoherencia matemática y no lo calcula. Entonces la arena, por más que no tenga cohesión, se le pone como... Ahí, ¿no? ¿Se escucha al fondo? ¿Se escucha al fondo lo que decimos? Bueno, Me voy a volver al fondo. Me fijo si te anda para... Ahí lo único que están haciendo los chicos es completar los parámetros del nuevo estrato de terraplén. Después van a ir al cuerpo de terraplén. En vertical ahí tenemos la designación de los materiales y ahí tienen las unidades y ahí le están midiendo los valores. Así no hay cualquier cosa. ¿No? Después la turba es un tipo de suelo orgánico, ahí se le puede poner orgánico. Y nada, o sea, lo ponen gris acá en triángulo. Y ahí quedan definidos los tres materiales con las características. Y ahora habría que asignárselo acá. La última que creaste era la arena, no la turba. Ah, pues una... Es cierto. Ahí se puede volver para atrás y modificarlo automáticamente. O sea, ahí está. Uno y uno. Y bueno, está bueno
Podemos ir de vuelta a la... Eso es lo que no queríamos, que la Alejo se volviera loco. Cuando se vuelve loco empieza la La arcilla la pusieron arena, pero... Ah, ¿Cómo? Acá decís vos. Claro. ¿Sí? Ahí está. O subir más arriba. Bueno, vamos a subir. Ahí quedó. Perfecto. Ahí habría quedado todo. Bueno, quedó claro por lo una de menos. las propiedades de la arena, ¿puedo ver? Comentar las propiedades. ¿En qué parte? ¿Acá? Ahí. Listo, no lo pusieron. Que la que dice dependencia de la profundidad, que tenés como una cohesión. Que a ese tal cual le pusieron, eso no va con valor. Claro, en este caso no lo hemos marcado. Ahora si no me equivoco es la Bueno, ahora ya asignamos un grupo de materiales, ahora habría que asignárselo acá a estrato. Fíjense cómo es este proceso. Selecciono el estrato con el cual yo voy a querer trabajar, me voy a suelo, set material y acá le coloco arcilla. Tucson. Y ahí queda con el colorcito que le asignamos. Después hacemos lo mismo acá con el de turbo y ahí habría quedado definido los de suelo. Ahora, esta parte de acá no la podemos tocar. ¿Por qué? Porque estamos en suelo, que es la estructura. Estos son los detalles con los que yo rabié el año pasado. Nos vamos al suelo, ser material y le ponemos arena y arena. Y ahí habría quedado cada parte con su material. Ahí está la respuesta porque pone la clasificación de tres materiales. Si hubiera sido de, supongamos, un enrocado, distinto, totalmente distinto. O de hormigón. Bueno, ahora vamos a pasar a el mallado. En esta etapa se van a generar lo que les había comentado en marzo más temprano, que con esta herramienta acá, generar malla, podemos acá agarrar y ir seteando La densidad del mallado que le colocamos al modelo. vamos a ponerla Con un mallado medio estaría bien. y así mi compu se lo aguanta también. Ahí quedó. Ahí se generó el mallado, entonces a partir de ahí, si queremos ver los resultados, por ejemplo. Hacer un zoom porque acá no se ve el mallado. claro No, que todavía no aparece. Ah, ahora si queremos verlo tenemos que usar este de acá abajo, que es View Mesh. Antes estaba generar malla, y abajito con la lupa lo vamos a ver. Se va a abrir una extensión del Plaxis, que es un Plaxis amarillo. Serían esta parte es el input del Plaxis, que es el azul, y después está el amarillo, que es el output, que es donde van a aparecer los resultados del modelo, digamos, que es el amarillo. Entonces ahí se ve cómo se generó la malla y solo acá en esta singularidad, digamos, en la unión, como que lo densificó. Acá está mucho más densa y en esta parte que es más homogénea y no hay singularidades, la estructura es más o menos similar. No sé si Claro, más sencillo. más sencillo, ¿ah? Bueno, una vez que tenemos esta acá, ya como ven podemos tener esta acá y esta acá. Le dan a close. Ahí se cierra. Ahí y se seguimos cierra el trabajando. output del plugin y se sigue modelando. Vamos a pasar ahora a otro que son flow conditions, las condiciones de flujo. Acá tenemos que ver y controlar que en la fase inicial, no, acá. Vamos a aparecer de nuevo en este costadito acá, que tenemos que ir seleccionando alguna que otra y ir haciendo algunos ajustes según las condiciones de flujo que tengamos. De nuevo les digo, todo esto que lo vamos a hacer está en la guía para que lo puedan ir viendo. Y la guía está hecha paso a paso. No sé Paso a si paso. alguno ya la vio. Acá es importante, fíjense que hay como unos crucetas, no sé si se alcanza a apreciar, pero en este puntito acá, si yo hago clic, se desplaza, se abre un menú. Hay que ir viendo bien en qué situaciones hay que colocarlo. Ahí está. Estas son las condiciones de los límites que acá nuevamente vamos a dejar fijas en X, fijas en X y en Y las vamos a dejar abiertas.
incluso se pueden hacer hasta modelos introduciendo temperaturas, o sea, para que vean que la herramienta es muy compleja, o sea, le está metiendo temperatura al flujo, ¿También se puede usar para hacer redes de flujo? Sí. Sí. Bueno, de momento acá en Flow Condition no vamos a tocar nada más. Vamos a pasar ahora sí con lo que van a rabiar muchísimo, que son las fases de la construcción. A ver, vamos a ver de nuevo acá. Tenemos en el menú a la izquierda algo que se llama fase inicial. A ver, aquí en la fase inicial vamos a ir tocando alguna que otra cosa. Hacemos doble clic en el texto recuadrado en negro y nos aparece este menú. Aquí nuevamente, según el caso y la situación en la que nos encontremos, vamos a ir colocando una serie de datos acá en esta malita, es con la que vamos a ir trabajando más que nada. De momento vamos a colocar los datos que son recurrentes al caso en el terraplén y no vamos a hacer mucho más que eso. La fase inicial quedaría así tal cual como está. Bien, ahora vamos a ir añadiendo fases. Se van a preguntar, ¿cómo se añade una fase? Acá arriba, nuevamente. Arriba Add está fase, todo. Agregar, ahí add fase, se agrega una fase. Ok, en la fase 1 apareció, si no me equivoco, el terraplén. Ya, acá vamos a darle a activar, clic derecho y activar, y ahí apareció la primera etapa de construcción del terraplén. Entonces, bueno, acá también tenemos que entrar al menú este y empezar a hacer una serie de modificaciones. Como vemos acá está el nombre, podemos cambiarlo también si quisiéramos. Vamos a decirle desde dónde arranca, va a arrancar de la fase inicial, que es la previa que habíamos colocado, y vamos a ir colocando una serie de consolidación. Vamos a hacer un análisis de consolidación, lo que estábamos haciendo recién. Claro. Y después acá vamos a decir que se ha construido en 5 días. Entonces acá modificar. Claro. Vemos que acá aparece el tiempo estimado de finalización, 5. Y después aquí vamos a ir colocando esto de acá. Vamos a desactivar y vamos a dejar solamente. Bien. Nuevamente vamos a crear otra fase más. Esta vez no vamos a activar la segunda etapa porque vamos a dejar que pase un tiempo. Claro, la segunda fase sería la etapa de consolidación una vez construido la primera capa. Entonces no se activa la segunda parte, sino que se deja la primera y se le asignan características de tiempo a la fase de esa segunda. ¿Se podría simular una compactación? Sí. Si lo están construyendo, a veces juegan un poquito, decir, bueno, no esperemos hasta que consolide completo. En 5 días metemos la segunda capa. Y ya cuando teniendo la primera y la segunda capa, ahí sí lo dejamos consolidar completo. Imaginen que están jugando por carta ahí. ¿Cuánto le pusieron la segunda etapa? O sea, la 200 segunda días. etapa de tiempo, nada más. Claro, la segunda etapa la creas, porque la tenés que crear, Sí. y darle 200 días y te suman los 5 días de construcción más los 200 días ¿Por qué se queda tanto? para que termine de consolidar. Ah, bien. Bueno, ahora creamos una tercera etapa. Ahora sí, activamos el final del terraplén. Nuevamente venimos acá, seteamos las condiciones. Consolidación, 1 freático, vamos a colocar 5 días más, así. Y ahí ya va sumando abajo que van 210 días de análisis. Digamos. Y por último, una cuarta etapa en la cual vamos a analizar simplemente. A ver. Fase 4 de la 3 consolidación. Sí. Sí, no. Y acá lo terminamos con los 200 días. Entonces, bueno, a partir de ahora vamos. ¿Tenemos que poner los 200 días a la fase 4? Ah, Y a la fase 4 no le tenemos que poner los días. no, en la fase 4 se coloca directamente. Bien. Alejo, acá tiene una pregunta para Diga. Si se le quiere colocar carga sería en fase 5, por ejemplo. Sí, sería digamos, en la fase en la que está la carga.
uno va modelando paso a paso. Por ejemplo, digo, bueno, construyo el terraplén y después envío el tránsito, por ejemplo, y que le pongo una carga de tránsito. Bueno, tendría que activar la carga de tránsito, colocar la carga, porque se pueden colocar cargas distribuidas, puntuales, de diferente tipo. Entonces, bueno, tendría que colocar la fase de tránsito y activarla y bueno, hacer ese análisis. Ahí está. En la fase 4 se analizaba el exceso de presión en poros. Eso era lo que nos había faltado. Era algo no me terminaba de cerrar. Ahí Claro, está. porque parece que cuando usted hace el análisis de consolidación, pusieron 210 y no llega a la presión del puro nula, quiere decir que está faltando de ella. Bien, ahora es cuando nos ponemos a rezar. Porque hay que calcular. Le vamos a dar en este botoncito de acá y el programa solo va a empezar a calcular todas las condiciones del terreno en función de la información que le cargamos. Si le cargamos algo mal, nos va a dar error. Perdón, con el tema del tiempo que pusieron de consolidación, eso no es un tiempo arbitrario, es según el peso de la base y lo que te da el ensayo de consolidación. Según el proyecto, sí. También podría hacer prueba de error hasta que acabe presión de puro. Claro. Acá, esto está bueno también. Podemos ir seleccionando una serie de puntos en los cuales queremos que haga más hincapié o tenga más detalle el análisis. Acá lo vamos a seleccionar, a ver. Este es algo complejo, ya que rabiamos mucho el año pasado viendo cómo se colocaban los puntitos. Ahora les digo dónde está la maña en este punto. Acá, como ven, tenemos una serie, acá te va mostrando todos los nodos que hay en la malla y nosotros decimos, bueno, ok, quiero que haya uno en este punto de acá y otro en este punto de acá, para ver cómo se comporta ahí con mayor precisión. Van a tener que usar un menú de acá, en el cual tienen que bajar acá la barra de comandos y acá aparece, se ve más claro el menú que vamos a utilizar. Seteamos las coordenadas en x0, en y-3. Y le damos a Search Closest. Y acá nos va a arrojar una serie de nodos con las diferentes coordenadas. Entonces vamos a setear este de acá y acá apareció acá arriba. Lo vamos a renombrar, le vamos a poner 1. Ven que acá apareció un cuadro de etiqueta que dice puntito 1. Hay un caso en lodo que vos querés Claro. cercano al punto que tenés. Y después el otro sería el 20, ¿no? Si quisiéramos ver cómo es el comportamiento en la cabeza, en la corona, perdón, de la presa o del terraplén, bueno, colocamos el punto ahí y se analiza específicamente ese punto. Ahora, una vez que ya seteamos los puntos, le vamos a dar acá arriba que Pero un dice poquito, Update. Alejo, en ese caso está bueno porque es un talud, entonces hay que analizar qué está pasando en el pie. Pero si fuera un talud donde acá hay una construcción, está bueno marcar el punto para saber qué asentamiento va a tener debajo de la construcción. Acá arriba. Entonces, esos son los puntos principales, los que van a elegir ustedes en función de la obra que tienen, ¿no? Claro. Bien, entonces ahí le damos a Update y ahora sí le damos a calcular. Y acá es cuando empieza a hacer cuentas y si sale bien, ven que acá arriba ya hay uno que tiene un tic. Eso quiere decir que de momento zafamos, tiene que repetirse las 4. Si en alguna falla es que hubo algún error, muy probablemente en el cargado de los materiales o a lo mejor en las estructuras. ¿Vieron cuando seteamos los desplazamientos que acá hemos dicho? Capaz que si lo hicieron con mouse y no lo hicieron con coordenadas, uno que quedó medio que no conectaba de todo bien y ahí el programa se pone a calcular de manera infinita. Entonces, bueno, si sale todo bien, le agradecemos a Diosito y seguimos. ¿Te pone el rojo el que está mal o tenés que buscarlo vos? Te ponen una roja. Sí, te pone una cruceta. Ah, importante, si les da mal,
acá tengo el mouse sobre la última etapa, por ejemplo, hago clic sobre la cruceta en verde, supongamos que estuviera en roja, y volví a estar en azul. Ahí eso es importante porque si le dan a calcular de nuevo, modifican los valores, hacen todo lo que creen que puede para que esté bien, si le dan a calcular de nuevo, sin haberle dado a la cruceta roja para que vuelva a estar en celeste como hasta ahora, no les va a correr. Tiene una manita de ese estilo. Ya lo terminamos de hacer, lo corregimos todo, pum, le da a calcular. Lo calcula, y si está bien, sale el tilde en verde y seguimos. Si el error está en la etapa 2, no sigue calculando para abajo. ¿Sí? Claro, se corta. Si está en la etapa 2, se corta a partir de ahí y ya. Ahora, si no me equivoco, vemos los resultados, ¿no? Claro, para ver los resultados, nuevamente abajo de la función calcular, aparecemos la lupita y hacemos clic y esperamos a que se abra el lápiz amarillo. El otro. Bien, acá tenemos los resultados. No se asusten, esto todo depende de las escalas. Por ejemplo, si nos vamos acá, escala, scale, si podemos ver cómo se puede. Igual esto tiene truco, porque ya después vamos a agregar una cosa en la cual conviene tener la escala en autoscale y no en cruz, ya van a ver por qué, ya lo vamos a explicar. Pero bueno, acá en este menú lo primero que tenemos que ver es esta barra de acá arriba, en la cual tenemos las diferentes fases. Vamos a arrancar con la fase inicial, vemos el terreno solo, acá tenemos una serie de flechitas con las que podemos ir bajando, podemos seleccionar lo de acá con la flechita. Fase 1, apareció el primero. Fase 2, los 200 días. Fase 3, y se coloca acá. Ahí nomás, Alejo, eso es lo de la escala que Alejo nos dice, imagínense que ustedes tengan que presentar un trabajo y le dicen, bueno, esta es la deformación, pero si ustedes presentan eso, van a decir, sí, claro, esto se fue. Entonces hay que presentar. Ahí queda más bonito, ¿no? Claro. La escala real, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a analizar era la de las deformaciones, si no me equivoco. Sí, Acá arriba tenemos también una serie de menús y de opciones. Vamos a trabajar con deformaciones. Vamos a ver cómo han ¿cuáles han sido las las deformaciones totales. Ajá. Total displacement, y acá vamos a utilizar, podemos ver en X, en Y, vamos a utilizar las totales. Y ya empiezan a aparecer estos grafiquitos tan bonitos. Arrancamos con esto. Son diferentes, hay diferentes maneras de ver el mismo resultado. Por ejemplo, ahí estamos siempre en lo que sería desplazamiento, pero se puede ver con flechas, o sea, con vectores en realidad. Después se puede ver con Con los puntos, acá. isolíneas, por ejemplo. Entonces uno se va guiando de acá y bueno, toda esta línea tiene el mismo desplazamiento, toda esta línea que está acá tiene el mismo desplazamiento. Y si no, el mapa, la forma esa de color, que es más agradable a la vista y es más intuitivo. También podemos ver aquí el valor máximo, nos lo comenta acá como un valor importante directamente. Y ponerle, si pasás el mouse por arriba, ¿te va diciendo la deformación donde está el mouse o eso no lo hace? No, eso en este por lo menos no. Desconozco si hay algún otro en el cual. Bien. Vamos a ver ahora la presión de los poros. Consulta, ¿cómo interpretamos eso? Porque dice elemento 7 y no 207. En la máxima, el máximo valor. Sí, eso te lo comentaba. Debajo del color, ahí. No, 107 no deben ser. ahí tenés que buscar el nodo así. No. Cuando encontré el nodo, me avisa. No, acá, por ejemplo, el elemento 7 es nodo 107. Acá activamos, digamos, la pestañita de nodos y aparece todos los nodos que hay acá. Y después tenemos que ir a buscar el 107. No, pero creo que también te aparece una forma de una planilla. Abajo dice el número de nodo. Abajo si pones justamente la flechita del mouse en el nodo que quieres ver, te dice, ahí aparece el 183 en este caso. Abajo de la barra de comando. Eso no es relevante, Agustín. O sea, lo más importante es que veas dónde está el sombrero rojo, que es donde
está diciendo ojo acá, no estamos informando. Y no, y ponerle, no puedes volver para atrás, marcar ese nodo y ahí volver para adelante, como hiciste antes. Sí, o sea, si lo necesitas, sí. Ah, bien. Si no lo necesitas, No hace falta. no, claro, o sea, ahí se puede ver que hay un... Bueno, ahora vamos a ver. Ahí está. ¿En cuál etapa era? ¿En la 3 o en la 4? Ahora estamos en la... ¿Tiene el signo menos la escala esa? El rojo es... Sí. Sí, En este punto. Acá podemos ver los excesos de la presión de poros y tenemos los valores máximo y mínimo. También. Estos son una serie de datos que hay que saber interpretarlos al fin y al cabo. ¿Y eso te lo dice en condición de drenado o no drenado? ¿O es...? Y ya ha pasado 200 días, así que los estratos que son drenantes drenan y los otros juntan presión de poro. Digamos, mirá, si te fijas, igual la arena no tiene, no está saturada, o sea, la terraplén no está saturada. Pero es para que vean que acá, por ejemplo, drenó menos que en esta parte. O sea, la presión de poro es mayor en esta parte. No sé si sería así la interpretación. Sí, ¿no? porque es la mayor carga de terraplén y fíjate la Claro, línea, Estamos lejos. la línea freática estaba en horizontal al pie del terraplén. Claro. Ah, pero no tienen en cuenta si el agua escurre para arriba, en la arena. Es que no te va a drenar para arriba, ¿me entendés? Porque la estás cargando. Ah, bien. Es muy poquito lo que sube. Y tampoco se va a ir para abajo porque de hecho está Bueno, ahora también podemos ir metiendo una serie de análisis cuando queramos. Vamos a colocar un análisis de curva para que sea un poquito más fácil. A ver, no sé si lo vieron. Fue acá, Curves Manager. Colocamos y le damos uno nuevo para ir creándolo. Acá tenemos que definir que van en los ejes de las X y en el eje de las Y. De la curva que estamos haciendo. O sea, Claro. por ejemplo, en un pilote podríamos tener carga de formación. Entonces vamos viendo cómo es la carga de formación en la punta o en el fuste. Entonces podríamos ir viendo si soporta más por fuste, por punta o cómo se comparte. Y por ejemplo acá vamos a hacer uno. En el eje de la X va a estar el tiempo y en el eje de la Y vamos a seleccionar uno de los puntos y vamos a ver cómo se trabaja. ¿Era con el desplazamiento o con la presión de poros? Entonces vamos a ver cómo en el tiempo cambia la presión de poro a medida que vamos construyendo el terraplén. Ahí se generó la curva. Ya dice que a ver, está negativo, o sea, porque digamos aumenta en forma negativa, o sea, deja del eje del 0 a los 5 días, después a los 200 tiene el pico, aumenta cuando colocamos la otra capa del terraplén y luego allá empieza a ser 0. O sea, empieza a ser 0, empieza a disminuir, esto significa que está disminuyendo, se está acercando al 0, baja, cuando colocamos el terraplén, empieza a aumentar, a disminuir y después a 0 hasta aquí. O sea, ahí te está indicando que más o menos el día 750 la consolidada. Claro, exactamente. Y al día 200 le aumentaste la presión de poro por haber colocado la capa. La otra capa. Ahí terminamos. Eso lo analizaste en la parte de la arcilla, ¿no? A esa presión de fuego. Eso En el se punto, arregló. bueno, Te dice si se por arregló capa. la parte de la... En el Fíjate alto, en el que podés lo seguir que vimos recién. consolidando, pero Era que vimos recién. la- Pero ahora visto como una curva. tiempo de obra la macana, ¿me entendés? No, ¿dónde la calculaste esa? Ahí te das cuenta si hubiera salido muy Entiendo desfasado, que- se podría ajustar los tiempos de obra. Bien. O sea, ¿viste el mapa ese que se veía que en el centro había mayor presión de poro? Sí, ahí lo puse. Bueno, no, como que automáticamente ya te dice como que la mayor fue ahí, después a los 200 días, empezó a disminuir y la mayor después fue ahí. Pero entiendo que en referencia al máximo. Sí,
Bueno, ahora lo más importante, el factor de seguridad. Cerramos el output y vamos a crear ahora los factores de seguridad. Para esto vamos a crear una nueva etapa. Esta vez vamos a hacer doble clic y vamos a decir, bueno, el primero lo vamos a querer ver que inicie desde la fase 1. Entonces, a partir de ahí, acá se debe apreciar, podemos ver que la fase 5 sale directamente conectada a la fase 1. Entonces, bueno, acá lo que queremos es ver el factor de seguridad, por lo tanto, en el tipo de cálculo seleccionamos esta opción y tenemos que controlar que este valor se quede en 0,1. Y vamos a, este es el desplazamiento 0. Vamos a tildar esta casilla, así se coloca en el desplazamiento en 0. Bueno, esto vamos a hacer lo mismo para el resto de fases. Ahí estuvo para la fase 1, para la fase 6. Vamos a ¿Qué pasa iniciar. en la etapa 1 el factor de seguridad? Porque quiere saber el conductor si realmente cómo está la estabilidad de esta luz para trabajar. Entonces hay que ver si no está en riesgo trabajar en esas condiciones o no. La última. 7, la fase 4. Ahí está colocando a partir de qué fase empieza el análisis. No, la 4 o la 3. Fase 3. Falta 3. Allá hay algunos detallitos. Ahí está. Entonces, Ya te lo dejaste en plástico abajo. sí, menos mal que están atentos. Perfecto. Fase 7, fase 3. Bueno, ahora le vamos a dar de nuevo al cálculo y va a calcular la fase que queda. Marcaste los dos factores. ¿Cómo verás? ¿Marcaron los dos factores o uno? Como los dos factores. ¿En la primera etapa y en la segunda etapa o directamente? Sí, están lo de la primera y lo de la segunda. Sí, los de la primera y los de la segunda ya quedaron, digamos. Por eso. Ahí se van a... Bien, y ahora con esto vamos a poder ver una serie de gráficos bastante interesantes que les van a resultar familiar a algunos, si es que la han metido al estudio. Ahora a todos les va a resultar familiar. De todos modos, este programa viene en evolución, porque, por ejemplo, ahora son las condiciones estáticas, pero nosotros en la zona sísmica le tendremos que agregar un espectro de cómo se comporta el terraplén ante una acción sísmica. Bueno, esa etapa es súper áspera y nunca hemos logrado hasta el momento, con la última versión, dilucidar, hacerlo bien. Entonces, sacamos el factor de seguridad en condición estática y en pseudoestática lo hacemos con un análisis justamente pseudoestático, incrementando los pesos de acuerdo al coeficiente sísmico de la zona. Bueno, acá podemos ver en la última fase, la fase 7, este perfil que se les hace familiar. Bueno, igual acá hay algo que tienen que prestar atención y es que miren los valores de desplazamiento. 4400, ¿les parece algo lógico esto? No. Bueno, esto es más que nada para que puedan ver la influencia del factor de seguridad. Los desplazamientos de esto no son representativos. Son indicativos, más o menos, de cómo se... Fíjense que la fase 4, que era donde estábamos trabajando, digamos, con verdaderamente con un análisis extenso informacional, los valores son un poquito más lógicos, ¿no? En cambio acá, si agarramos y colocamos a partir de acá, en el último, ya se va a cualquier lado el número. Entonces, bueno, es importante que estén atentos a ese tipo de situaciones y que no solo sepan los resultados, sino sepan interpretar si es un resultado lógico o no. Bueno, eso quiere decir.
¿O es solamente el gráfico de cómo? Ahí lo hacemos. Aquí en esto podemos ver una serie de datos que nos van a ir colocando y nos van a dar más o menos una mayor orientación del ¿Dónde factor. sacaste lejos? ¿Dónde lo coloqué? Aquí, en Project y Calcular Information. Le damos y acá se abre esta ventana. Aquí obtenemos el factor de seguridad. Es poco intuitivo verlo ahora con la tablita esta, entonces podemos generar una curva nueva, como hicimos previamente. Hacemos acá, ponemos acá la curvita y acá era el punto 2, si no me equivoco, ¿cierto? Punto 2 acá. Aquí vamos a poder setear los valores. A veces que se traba un poquito. No me deja seleccionarlo, pero habría que seleccionar este valor y veríamos en un gráfico como vimos previamente. Creo que voy a probar cerrando y volviendo a abrir. Vamos a hacer como lo haciendo mecánico, lo apagamos y lo volvemos a prender. El ejemplo que está en el campus es sobre este. Este mismo. Pero lo que tenemos que hacer es otra cosa distinta. A presentar. Está la idea de ver si hacemos un modelo mucho más simple o si quieren exponer ahí vamos a tomar la resolución. Pero evidentemente tienen que aprender a manejar esto y no te va a ser mucho más simple. Bueno, acá se ve acá lo que tenemos es una sumatoria de MSF. Esa es la forma que tiene el programa de factor de seguridad. ¿Qué vemos acá? Un factor de seguridad muy grande de 1,6 en la fase 6, de 1,13 en la fase 5, para que no se me... Si uno aprieta ahí, en la fase 5 y en la fase 7 Sería la última. sí, de 1,06. 1,06. Sí. O sea, está medio bajo. O sea, no sería de 3 eso. De 3 estaría bien. Dijo Javi que mínimo tiene que ser de 1,5 para arriba. De 1 es una condición cuando hay 5. Pero cuando hay condiciones estáticas tiene que ser de 1,5 para arriba. Si 3 es exagerado. Quiere decir que si hace o puede hacer un terapeuta un poco más inclinado. Y bueno, ahí se acabaría la presentación. Si tienen alguna duda, que les va a surgir duda seguramente, pregunten y si podemos se la solventamos.